Como podemos observar en el gráfico, tenemos una espira de forma rectangular con corriente constante que está inmersa en un campo magnético B y sostenido en su parte central por una barra que le permite girar pero no trasladarse. En primer lugar, vamos a explicar cómo se originan las fuerzas que actúan. Si se ejerce una fuerza magnética sobre una partícula con carga, cuando ésta se mueve a través de un campo magnético, no debería sorprendernos que un alambre que transporta una corriente también experimente una fuerza cuando se le coloca un campo magnético. La corriente es un conjunto de muchas partículas con carga en movimiento. De ahí a que la fuerza resultante ejercida por el campo sobre el alambre sea la suma vectorial de las fuerzas individuales ejercidas sobre todas las partículas con carga que conforman la corriente. La fuerza ejercida sobre las partículas se transmite al alambre cuando colisionan con los átomos que constituyen el alambre. Por lo tanto, para saber la dirección y sentido de las fuerzas que actúan sobre la espira, utilizamos la regla de la mano izquierda. Tranquilamente podríamos utilizar la regla de la mano derecha, pero optamos por esta por mayor comodidad. La misma consiste en colocar el dedo índice en dirección al campo magnético, como se puede ver en el gráfico, y el dedo medio en dirección a la corriente. El dedo pulgar nos indicará así la dirección y el sentido de la fuerza magnética. Este método es válido por definición del producto vectorial entre el vector dirección de la corriente y la dirección del campo, ya que el resultado es un vector perpendicular a los vectores que multiplican, y por lo tanto normal al plano que los contiene. De esta forma vamos a calcular la dirección de la fuerza en cada uno de los tramos de la espira, como se puede ver en el gráfico. Del lado derecho observamos la fórmula del producto vectorial para hallar la magnitud de la fuerza. Pasaremos a explicar el primer tramo de la espira. Obtenemos la dirección de la fuerza 1 sabiendo que la dirección del campo magnético es entrante y la dirección de la corriente es horizontal, y así a la derecha. Obteniendo así F1 de forma vertical y con sentido hacia arriba, calculamos la magnitud de la misma. Obtuvimos la magnitud de F1 a partir de la fórmula de fuerza magnética y por el producto vectorial la obtenemos como la corriente por la longitud del tramo, por el campo magnético, por el seno del ángulo formado entre la corriente y el campo magnético. De manera análoga, evaluamos la fuerza en los tramos restantes de la espira. En el tramo 2, la fuerza magnética es la corriente por la longitud del tramo por el campo. Bien. De manera análoga, calculamos la fuerza a lo largo de los tramos de la espira, como el tramo 3, utilizando la misma fórmula, pero reemplazando los datos que han cambiado, y el tramo 4. Una vez que calculamos todas las fuerzas, podemos observar los efectos netos que se producen. Viendo la espira desde este ángulo, observamos que las fuerzas que actúan en el tramo 2 y el tramo 4, que son F4 y F2 respectivamente, tienen el mismo módulo y la misma línea de acción, pero en sentido contrario, lo cual produce que sus efectos combinados se cancelen, tanto en rotación como en traslación. Por lo tanto, en este planteo nos concentraremos únicamente en el efecto que causan las fuerzas no nulas, que son las fuerzas que se encuentran en los tramos 1 y 2, es decir, F1 y F3 respectivamente. F1 y F3 son las fuerzas que dan comienzo del movimiento de la espira, ya que ambas fuerzas buscan ponerse en cierta posición donde pase mayor flujo de campo magnético posible, que esto es en posición perpendicular a las líneas del campo, generando entonces un torque determinado. Cuando obtenemos el mayor flujo de campo magnético y las fuerzas F1 y F3 se anulan, entonces el torque se vuelve mínimo y la espira entonces posee una energía potencial cinética. Bien. Continúa su oscilación, la espira, gracias a la presencia de una fuerza restauradora. Esta fuerza es responsable de hacer que la espira vuelva a su posición inicial. Una vez que la espira vuelve a su posición inicial, F1 y F3 son quienes causan que se repita el ciclo nuevamente mediante el accionar de la fuerza restauradora. Acá la oscilación es amortiguada y se debe a que la espira tiene masa y su movimiento conlleva una inercia. Cuando llega a la posición de reposo, la va a pasar y se va a inducir un torque con el sentido contrario al original, y así hasta estacionarse.